Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 37 de Gym Rat. Bueno, ya irán viendo de qué irá tratando, quién sabe cuál será el nombre de este episodio. Pero la neta me alegra muchísimo después de que pasamos un fin de semana sin episodio, volver a tener aquí a mis dos carnales. Por un buen lado tenemos al buen Dani Álvarez. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te encuentras? Chido, chido. En semana de exámenes con mis alumnos. Si alguien de ustedes escucha esto, estudien. Bueno, cuando ya lo escuchen, probablemente ya habrán reprobado, así que no tiene mucho sentido que lo diga. Oye, Dani, si les dices a tus, Pero bien. tus alumnos de que, oigan, escuchen Gym Rats porque por ahí les mando avisos o cosas así. Sí, güey, debe ser una estrategia, güey. Sí, claro, los voy a mandar las tareas por aquí, porque tengamos más vistas y solo que lo compartan, se les aprueba el parcial. Deberías de darles puntos extras por vernos. Sí, güey. O por compartir historias, ahí le sumas algo. Preguntas de examen, de aquí las vamos a sacar. Ah, huevo. Ya voy, cabrón. Y pues bueno, del otro lado, mi buen Fer Equiwa, ¿cómo estás, carnal? ¿Cómo te encuentras? Bien, pues acaba de pasar una semana catabólica, güey, para mí. Así le llamo porque de la verga, pero pues muy chingón en cuanto a emoción y de experiencias, pero catabólica, lo que se dice catabolismo, güey, puro y duro. Perfecto, pues nada, carnales. Repito, qué gustazo, la neta, tenerlos aquí. No sé ustedes, pero a mí particularmente es algo que disfruto mucho grabar los episodios y como que ahí tengo temillas que a lo mejor se me ocurrieron o que quería hablar con ustedes la semana anterior y pues ya tenerlos aquí es un gusto, como siempre, todas las personas que nos están escuchando, tanto en Spotify sobre todo y los que nos escuchan y nos ven en YouTube, pues igual un gusto volverlos a tener. Y pues nada, realmente esta vez no tenemos un tema tal cual específico. Ahí estábamos mandando mensajes en el grupo durante la tarde y pues dijimos, vamos a darle un temilla más holgado. Digo, yo propuse de pues hablar un poco de lo que llevamos. Digo, no sé, han pasado bastante tiempo. Si no me equivoco, se cumple un año, ya creo que por ahí en un mes, más o menos, desde que grabamos, subimos el episodio 0, el cual, pues no mames, o sea, ya ha pasado un tiempecillo. Igual, pues ya es septiembre, carnales, ya son de los últimos meses del año. Igual, no sé si recuerdan que cuando grabamos, no sé si fue el primer episodio del año, segundo o uno antes de que se acabara el año, perdón, el último del anterior año, en donde como que hablamos un poquillo, pues, de metas, cosas que teníamos ahí en mente, tal cual. Entonces, pues nada, canales, repito, tocar temillas, pues más respecto a nosotros, cómo lo hemos pasado, el buen Dani, el buen Fer, igual ahí me aventé todas las historias, carnal, gran fin de semana que tuviste, que igual podemos ahí tocar distintos temas. Entonces, no sé, carnales, ¿quién quiere iniciar con algo? Ahí, Dani, Fer, ¿por dónde le queremos dar este episodio, carnales? Pues les puedo contar un poquillo, pues que fui a México, muchos por allá a lo mejor se dieron la vuelta por YouTube, que fue el clásico Mister, estuvo con madre, llevé a 8 atletas, a 7 les fue muy bien, a otros 2 no entraron en el top, pero bueno, o sea, así es, al final lo que les decía a ellos, justo a los que no estaban del top, me recordó mucho la frase de Dani de los que vuelven, ¿cómo es, güey? Siempre se me olvida. ¿Cuál? De los aviones que regresan y los que no. Ah, el sesgo del superviviente. Ajá, sí. Sí, siempre que pensaba, a ver, este güey, ¿por qué no entró en el top? ¿O qué faltó? ¿O qué falló? Siempre como que está eso dentro de mi mente del por qué no, qué falló, qué alas hay que cubrir, qué hay que reparar. Y pues de ahí encuentras muchas respuestas. A veces en simples frases que oímos en el podcast pueden venir muchas autopreguntas que nosotros podemos aplicar en nuestro día a día, y a mí me pasó mucho con los atletas estos, de ver por qué no llegaron, qué faltó, qué se puede mejorar, etc, etc. Y siento que es una conversación que tengo conmigo mismo con una retroalimentación muy, muy buena. Y es bien interesante porque, por ejemplo, con Mar, que ya estuvimos platicando con ella hace tiempo, ver a través de sus historias, de lo que ellos comparten, de toda esa experiencia grupal y de lo que comparte Fer siendo el coach, cómo realmente es aplicar lo que aquí hablamos tanto, ¿no? Como que no es nada más estar aventándose hermanos y la madre, que en donde más se ve de los tres, pues es en Fer, porque lleva atletas. Quizás tanto tú, Ángel, como yo los llevamos igual, pero no con ese énfasis competitivo, igual llevamos nuestro propio proceso, pero ya cuando ves la puesta a punto, la mentalidad, que por ahí saludos a Jorge Trejo, que subió un reel hace poquito para aquellos que andaban muy agüitados, que no obtuvieron los lugares que querían, que, oye, pues es que se trata de tú contra tú,
que eso es algo de las cosas que a mí se me hacen bien interesantes del culturismo, ya sea que compitas o no, pero es también muy enriquecedor ver cómo lo que hemos platicado aquí realmente se puede aplicar, toda esa ciencia que platicamos, todos los estudios que hemos desglosado aquí, lo que compartimos una y otra vez en historias, bla, 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 realmente tiene aplicación práctica, no es así como que puro bla, 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 los gym rats, y gym rats no es, me gusta mucho el nombre que tenemos, porque generalmente tenía una connotación negativa, de que los güeyes gym rats son los que están en el gym y no sé, nada más, ¿no? Como que no tienen mucho coco, no les gusta pensar las cosas, pero es todo lo contrario. Aquí podemos utilizar analogías de la Segunda Guerra Mundial, hemos hablado de salud mental, que se vio muchísimo el fin de semana en el Mister México, y en historias como por ejemplo las de Mar, también por ahí las de Luz, de toda la mentalidad que tiene en el entrenamiento, en la parte competitiva, cómo realmente puedes ver lo que aquí decimos ya en acción. Sí, Eso para mí es de bien, bien interesante. hecho, yo, yo me aventé el podcast de Ángel con Luz. Justo así estaba preparando mi maleta para viajar y siempre pongo un podcast y pues puse el de Ángel con Luz y luego ya tuvimos una charla muy muy buena allá en México con todos así reunidos y luego Luz mencionaba que ya ves que ella se graba mucho entrenando, ¿no? Así como que todo bien perfecto, pero luego salió el trasfondo, lo comentó, que como ella era bailarina, le pedían hacer una y otra vez, hasta que no le saliera perfecto los pasos que le tocaba en su coreografía. Y entonces dices, ¿qué pedo? A veces las decisiones que tomamos en el día a día vienen muy marcadas por lo que tenemos antes, y es Luz lo que comentaba en México, es que yo vuelvo a grabar y vuelvo a hacer una sentadilla y la vuelvo a hacer no por moda, sino porque traigo ese trasfondo del ballet, de que era hasta que no me saliera perfecta, hasta que no la mejore y nunca existe esa perfección. Y a mí me impresiona de que, wow, a veces podemos criticar a alguien de fuera, pero como dice un corrido, nadie sabe lo que hay en la olla más que el que la está meneando. Entonces es algo similar. Así que ahí totalmente digo, qué chingón ahí que te aventaras el buen podcast, mi buen Fer. Yo lo grabé con Luz, digo, ya tiene un tiempecillo, ven que pues lo grabé desde antes, y justo creo que eso igual es muy, pues satisfactorio poder ver eso. O sea, que creo que realmente esa apertura igual que tienes, Fer, tanto en platicarlo con nosotros, güey, compartirlo, platicarlo con tus atletas, creo que eso es algo que realmente marca completamente la diferencia. Y eso yo lo veo tal cual, porque en los atletas que llevas, en los que han venido aquí al podcast, en los que igual sigo por Instagram nada más, veo ese acercamiento, esa sinceridad tal cual a compartir el proceso, esa forma de naturalidad de ver las cosas, esa forma muy distinta totalmente. Ahí lo comentábamos yo y Dani justo antes de iniciar el podcast, ¿no? Güey, si este podcast, tal cual, digo, tal vez no es por echarnos flores, como igual lo decíamos, pero si este podcast hubiera existido cuando estábamos iniciando, cuando llevábamos un año apenas entrenando, sería un podcast definitivamente que sería fan y que me estaría viendo semana tras semana. Y creo que eso igual, creo que alimenta mucho el hecho de que, pues, güey, estemos grabando aquí, estemos comentando todo este tipo de cosas, compartiéndolas. Realmente es algo, pues, muy satisfactorio, muy chingón, tal cual, el poder ver como que de distinta forma las prácticas, de distinta forma este deporte, y ver igual más cabrón que ya justo con el podcast que grabamos anteriormente, ¿no? A personas ya de un calibre alto, profesional, encaminadas también por este lado. O sea, la neta, qué chingón poder ver lo que está pasando tal vez en esto que tal cual no llevamos ni un año haciendo el podcast. ¿Qué pasará cuando ya llevemos tal vez 3, 4, ¿no? Si el tiempo lo permite y lo demás, ¿por qué no, güey? Y ver cómo ese crecimiento, pues va ahí, güey, y estar ahí presentes creo que es algo muy chingón de nuestra parte poder verlo, ¿no lo creen? Sí, realmente, dale, 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 dale. Ah, adelante. Que es completamente realidad. Por ejemplo, los episodios que hemos tocado de Peak Week, las recomendaciones que ha dicho Dani en base a las charlas que ha tenido. O sea, es que a mí me gusta ser mucho sincero cuando digo que aplico algo, es porque realmente está pasando, porque lo a veces nada más por quedar bien dices, yo no hago esto, pero luego terminas haciendo tus cosas en el fondo. Y por ejemplo, a todos los atletas, si digo a nadie se le manipuló ni el agua ni la sal, es que a nadie, si digo a uno es porque tenía que dar el peso y se le manipuló como las recomendaciones que dice Eric Helms en la revista Más de cuándo se manipula el agua, pues en deportistas que buscan dar un peso, que son boxeadores,
que se hace alguna fórmula ahí de creo 24 mililitros por kilo y luego a 12, creo, si no mal recuerdo, algo así, y el peso va bajando porque va bajando, y cosas así que mencionamos en los podcasts, yo lo termino haciendo con los atletas. Ni Luz, ni Marlene, ni Alan, ni André, a nadie le manipulé el agua tal cual, y se veían durísimos. Marlene se veía otro pedo, Marlene en persona, a mí me sorprendió porque dije, sí se ve como en redes, güey, y a mí me desilusiona mucho cuando alguien no se ve como en redes, güey. Y yo vi a Marlene en el aeropuerto, güey, todos se le quedaban viendo, todos, güey, o sea, era como que no mames. Y yo también, así que a huevo, sí se ve así. Y es la parte curiosa que, por ejemplo, y maravillosa de las redes sociales, que ya hemos hablado infinidad de veces sobre eso, pero, por ejemplo, tener acceso a la revisión científica de más, tener acceso a las personas que escriben más, que esa información como que vaya compartiéndose, como que vaya fluyendo y verla en atletas. ¿Y cuál es la finalidad última? La finalidad última pues no es como que levantarnos la camisa y decir, ya somos hipervergas. Pues no, la finalidad es, como lo decía Fer por ahí en algunos posts, creo que era de texto, cuidar la salud de las personas, porque a fin de cuentas, si no tienes esa salud, pues suena ridículo, pero no siempre se lleva a cabo. Si no la tienes, ¿cómo piensas seguir compitiendo? ¿Cómo piensas seguirte exigiendo, seguir mejorando? Y por ahí también me resuena un poquito que hemos tenido conversaciones con Luz precisamente sobre ello, y es algo de lo cual yo he aprendido al escucharme a mí mismo mucho aquí en el podcast sobre la sobrecarga progresiva, que yo también me veo frustrado de que, oye, es que hice tantas reps la semana pasada, ¿qué está pasando aquí? Empiezas a buscarle, a estar rumiando ideas, pero no, si entiendes que es un proceso orgánico, que es un proceso no lineal, como también pudiera ser una puesta a punto, empieza a ser un poquito más saludable para ti y curiosamente e irónicamente, paradójicamente, empiezas a progresar más porque ya no está ese fantasma psicológico de que no, es que a huevo tenías que sacar 6 reps porque habías sacado 5, o si no le moviste a 4.6 gramos por kilogramo de carbohidratos, entonces no va a estar la puesta a punto. Porque si te pones a rascarle y partes de evidencia de las personas que hacen y revisan esa evidencia, es un poco más confuso de lo que pareciera. Y regresando a la puesta a punto de esta última charla con Helms, que platicábamos con Feres, oye, algo importante aquí es, se supone que lo que buscamos es maximizar la retención hídrica a nivel intracelular. Pero ¿qué pasa con el sistema vascular? Que no está extracelular y nos interesa un pump, el bombeo. Entonces no tendría sentido pensarlo desde esa perspectiva. Y otra perspectiva que a mí me voló la cabeza en esa misma conversación es, cabrón, y a nivel intracelular solo existe el miocito, es la única célula que va a estar reteniendo. Pues no, entonces esto como que intracelular, extracelular, carece de muchísimos sentidos. Sí como que hace lógica, pero ya cuando te pones a rascarle, se empieza a resquebrajar, empieza a ser como que ¿cómo se llama esto? Una casa de cartas, es como de naipes, se empieza a ir hacia abajo. Y lo curioso es que, ¿qué pasó, por ejemplo, en la puesta a punto de Mar? ¿Qué pasó en la puesta a punto de Luz? Pues sinceramente la puesta a punto fueron todos los meses y meses que se aventaron con pocas calorías, chingándose su entrenamiento de cualquier manera para justamente lograr ese aspecto que también es curioso, se le llame seco, porque no estaban secas, estaban hidratadas e incluso me atrevería a decir suprahidratadas. Sí, 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 o sea, todas las mujeres que llevé a tarima, ninguna baja de 5 litros, güey, y son 5 litros que vienen manteniendo no de la semana de la Peak Week, sino de antes. Y ahí les van 2 aplicaciones prácticas para que veas cómo la evidencia empieza a tomar sentido y los datos. Me pasó con un atleta en el que no entró en el top. La pura manipulación de carbohidratos muy a la baja puede destruir un físico o como lo puede mejorar dependiendo del contexto. Ese atleta, güey, pesaba 85 kilos lleno, duro, lleno de venas. Lo quise bajar a una categoría de hasta 80. Después me arrepentí y lo dejé en 81, 82 y se veía, pero flat. Nunca había visto, güey, alguien cambiar tan drásticamente lleno de venas a un estado muy flat y solo con manipular los carbohidratos, ni siquiera diuréticos. Bueno, imagínate diuréticos que eliminan y barren minerales a lo pendejo. ¿Cómo recuperas ese estado flat si yo
en 2 días, güey, no lo pude recuperar a su 100%. En sus comidas, en vez de ponerle, no sé, 400 mililitros de agua, le metía 400 mililitros de Gatorade, güey, y no se veía como se tenía que ver, güey, y solo le quité, digamos, si fue drástica la descarga, digamos, de 200 gramos de carbs a 100, y fue como que se puso flat en chinga, bajó su peso 2, 3 kilos, y lo cargaba y no subía el peso, no subía el peso, lo hidrataba y el peso se mantenía. Y me di cuenta que una carga en 1 o 2 días después de estar muy flat no bastan 1 o 2 días para revivir a un físico. Y luego, sí, después convivió, comió la hamburguesa, pero su abdomen ya no era el mismo después de la hamburguesa post-show. Y es ahí donde empieza el reel que subí de la hamburguesa. Te sientes muy bien, sí se le veían las venas a explotar, pero todo distendido y la zona media desaparecida. Entonces encontrar como que ese balance y que me pasé con la descarga de carbs. Afortunadamente ni descargué agua, ni utilicé diuréticos, y vean cómo solo la manipulación de carbs tiene el mayor impacto en la peak week. Y otro lado, que me aventé una peak week bro con ese chavo que tenía que dar el peso, fue 100 mililitros por kilo días previos a que si pesaba 70, 7 litros de agua, y luego las últimas, creo que 12 horas antes del pesaje, se lo reduje a 12 mililitros por kilo, un pedazo así, 15 mililitros por kilo, y ya tenía como 1 litro nada más, o 1.6. Eso hasta que diera el peso, y no comió ni nada desde el día anterior. Ese chavo, güey, y luego uno dice, a ver, le quité el agua, lo dejé en ayunas hasta dar el peso. ¿Qué decisión tomo después para no cagarla, ¿no? Para no hacer un desmadre? Entonces con él lo fui reacomodando los líquidos poco a poco por comidas. O sea, no le vas a decir, sí, tómate otra vez tus 4 litros de siempre, porque no sabes qué va a pasar después de restringirle el agua. O sea, puede hacer que la aldosterona o cualquier hormona, la antidiurética, tarda unos días y puede ser el efecto contrario, simplemente que se vea muy, muy lleno o muy spill, por así decirlo, muy watery, que son términos muy confusos. Y le fui dando así poquito a poquito en cada comida, junto con los carbs que le agregaba, no sé, 300 mililitros de agua con tanto de carbs. Segunda comida, entre comidas le iba agregando 200, 300. Si el peso no subía, con madre, le podía agregar más agua. Pero si yo le hubiera dicho, continúa con tu agua normal después de deshidratarte, a lo mejor el peso subía 4 o 5 kilos y se mandaba a la chingada del trabajo. Y no mames, güey, experimenté cómo posiblemente los bros dicen que es eliminar el agua subcutánea, porque se le empezaron a rayar las patas y a salir venas donde no tenía previamente a la peak week. Pero me di cuenta que es un punto que no se puede sostener por muchas horas. O sea, hay un intercambio de fluidos momentáneo donde dices, se ve con madre, pero al otro día ya no está en tus manos. Y es ahí donde dije, a huevo, o sea, los protocolos, bro, tienen algo de funcionalidad. Claro que funcionan. Claro que puede haber un intercambio entre el intra y extracelular. Claro que puedes barrer con algo de agua subcutánea, pero ¿cuántas horas son y cuánto lo puedes mantener así? Son cambios de comida a comida, y subí el chavo cómo cambiaba hora con hora tras ponerle 200 mililitros de agua, 300, 400, irlo acomodando y el peso manteniéndose, pero es un look muy, muy cabrón de dar en esos momentos, y no es llevadero o persistente a lo largo del tiempo. Y es una de las partes en donde es en teoría más científico, porque empiezas a hablar de agua intracelular, extracelular, empiezas a hablar de manipulación de carbohidratos, pero ya la terminología coloquial termina siendo inversa. Ahorita que lo mencionaste, el watery look o verse muy acuoso, pues eso es lo que buscas una célula hidratada, ¿no? Un miocito hidratado. Y verse seco, que se supone es algo positivo, pues no es lo que buscas, porque entonces estarías pues, más que flat, y el aspecto que obtienes es lo contrario a lo que buscas. Entonces, si estamos ya perdidos desde la terminología, y aparte la evidencia, hay que ver cómo se realiza, porque vaya que es complejo determinar el contenido intracelular, extracelular, que principalmente en el estudio más reciente que revisó Helms fue con bioimpedancia, y de hecho de ahí surgen recomendaciones con poca aplicabilidad de los autores. Es un tema, pienso, confuso,
por lo que comentas también ahorita, que por una parte tienen los bros que llevan haciendo ciertas prácticas por muchísimos años, que sí pueden tener algún fundamento, pero terminan siendo como que al azar de puede que sí, puede que no, y Es si no ruido de están variables, formados. es un ruido de variables, güey, que neta no tienes control sobre ellas. Aunque digan que sí, no hay control. O sea, por ejemplo, la lógica Totalmente. detrás de manipular el agua a la alta y luego bajarla es que consumes muchos líquidos y haces una diuresis natural, luego eliminas el agua y el cuerpo va a eliminar el restante de líquidos que ya veniste consumiendo. Y mediante ese restante, pues se va eliminando quizás el agua subcutánea. Entonces, esa es como más o menos la lógica detrás del aumentar y luego deshidratar, que a la vez está eliminando líquido, líquido, líquido. Sí, pero es un look que rápido regresa, el cuerpo quiere un equilibrio y una homeostasis que Claro. no lo puedes mantener así siempre. Y el problema es que se deshidrataron y consumieron carbs, pero no hay agua para ni siquiera la digestión de los carbohidratos. Entonces yo lo que hice con este güey, va, ok, tan siquiera lo voy a hidratar con cada comida, no voy a hacer la pendejada de no hidratarlo tras consumir carbohidratos, si el sodio y los carbohidratos se transportan pues, por el agua y hay transportadores que ocupan unos de otros, entonces iba todo muy bien, ganó su primer lugar con la preparación, bro, pero, y claro que hubo un cambio visual, no puedo decir que no, güey, porque sí lo hubo, y es ahí donde digo, ay, cabrón, fui muy bro en este aspecto, pero fue uno y los demás, sinceramente, estaban con menos grasa y se veían mejor. Esa es la variable clave, realmente con qué porcentaje, que termina siendo muy, no diría simplón, más bien simple, pero ya cuando hablas de atletas a esos niveles de adiposidad, con todo lo que eso conlleva en tanto a adaptaciones, en tanto a la fatiga, todavía moverle a la peak week, sí puede ser como que un pinche volado, a ver qué pasa. Sí, totalmente. Creo que, pues ahí con lo que mencionas, Fer, no sé, a mí se me figura mucho esta parte de que tal vez, justo como mencionas, al haber un cambio físico, el hecho de meter tanto de dónde controlar en ese punto, justo decir, madres, como que siento que en ese momento, tal cual no, por ejemplo, yo no tengo experiencia o llevado a la práctica una peak week, pero sí imagino como que de repente llega ese punto de descontrol en el que dices, madres, ya no sé qué estoy agarrando de aquí lo demás, porque justo, o sea, sí, lo podemos tal vez comentar o lo demás, pero creo que llevarlo a la práctica es donde realmente como que le puedes exprimir como más jugo, ¿no? Porque al final de cuentas llegas a como identificar, supongo, no sé, igual ahí me gustaría que nos platicaras, como identificar ciertos patrones que tal vez tú digas, ok, ya sé que más o menos cuando pasa esto, sé que tengo que irme por aquí, sé que tengo que manipular cierta variable, entonces, pues creo que eso igual es sumamente interesante, o sea, ya tocando la práctica, creo que ahí es donde realmente puedes, en base a la evidencia, aprovechar, extrapolarla y saber al final de cuentas lo que estás haciendo, porque justo, o sea, tú acabas de mencionar el look que consiguió, pero de alguna otra manera sabes el trasfondo de por qué lo estás haciendo, tal cual, no es como un, pues voy a aplicar lo mismo en todos y a ver qué pasa, ¿no? Creo que eso al final de cuentas es lo interesante y lo que realmente pues sacas de tener toda esta práctica en cuanto a los atletas. Entonces, antes de que nos comentes, Fer, vamos a un cortecito porque si no se va a quedar a la mitad. Listo, pues volvemos con la segunda parte de este episodio. Ahora sí, Fer, te dejo el micrófono respecto a lo que veníamos platicando. Sí, ahí de más de las aplicaciones prácticas, lo que comentas, por ejemplo, con Marlene, con Luz, con todos menos con el que comenté, la Peak Week fue muy sencilla y yo por fin tuve esa sensación que se tarda en estar tranquilo con lo que está pasando. Porque quieras o no, cuando llega una peak week, uno dice, quiero mover algo. Ese es el primer pensamiento, güey, que yo tenía hace un año, hace 2 años. ¿Qué hago? Quiero mover algo. Y esta vez me sentí con una tranquilidad muy buena porque todos estaban en un muy, muy buen punto. Y dije, las cosas como estaban siendo la última semana, con sus refits, con su agua normal, ninguna indicación extra y basarme en datos como el peso corporal, las sensaciones subjetivas del atleta, las fotografías y listo, con esos tres tuve de mucho de dónde trabajar y con los datos previos de los refits anteriores. Entonces con todos fue sumamente sencillo y yo me sentía así como muy tranquilo de que el trabajo iba a salir bien y salió bien. Entonces, si ven el video de YouTube con Marlene, solamente checar el peso, con Luz igual, en qué peso amaneciste, cuál es tu peso con el que te ves mejor,
si hay que mantenerlo, pues sí se limita el agua para evidentemente mantener el peso, es únicamente lo que se busca con limitarla ese día y que no vayan a orinar más. Por ejemplo, con Stephanie, la novia de Kevin, también muy, muy tranquilo todo, o sea, a mí me tranquiliza mucho que el día de la competencia den un peso bajo, porque es más fácil a una chica en especial llenarla un poquito que a un hombre. Eso sí es algo que puede tener buena aplicabilidad, que si una mujer te amanece el día de la competencia dando un peso bajo, con madre, porque muy flat no va a estar y no ocupas mucho para cargarla esas horas restantes. Y de hecho con Stephanie, la novia de Kevin me mandó un mensaje en la noche y me dijo, oye, pintándola la siento muy, muy baja, muy flat. Ese fue su comentario, muy blanda. Y le dije, ok, ¿cuánto pesas? Evidentemente pesaba muy bajo y lo único creo que añadí 2 rice cakes con 20 gramos de mermelada y pum, al otro día con madre su peso, un peso nuevo, pero con un mejor look. Y ya también esa comunicación de Kevin y mía me sintió muy bien porque no hice locuras y fue muy fácil arreglar algo flat cuando muchos o mi yo de antes es, wow, ¿qué está pasando? Está flat, ¿qué le muevo el agua? O sea, ya me hubiera puesto a sacar muchas conclusiones erróneas que terminan arruinando y estresando al atleta y afortunadamente salió todo muy bien. Porque esa es otra justamente que se me vino en mente. Bueno, no sé Stephanie, pero la mayoría no son de Ciudad de México. Entonces hay que aventar el factor viaje, el factor estrés del viaje, el factor se atrasó el vuelo, el factor el asiento que te tocó, el factor llegar al hotel, el factor gasto, todo ese estrés a un cuerpo ya estresado por meses y meses y meses de déficit de entrenamiento y el nervio de una competencia, el nervio de ver más personas, el nervio de lo que implica Mr. México, ¿no? De ver el escenario enorme, ya listo. Y una de las, recuerdo comentarios con la conversación que tuvimos con el doctor Kraus fue que gran parte de todo ese asunto y el éxito de una Peak Week es la gestión del estrés, de cómo está el atleta, cómo está el coach, porque incluso tú le puedes transmitir eso, ¿no? Hay que moverle aquí, hay que moverle allá, hay que calcular aquí, que a fin de cuentas, ¿qué buscas? El trabajo ya está hecho, buscas maximizar el aspecto y es ahí donde ya empezamos a tener broncas con la terminología, pero lo que sí no buscas es incrementar el estrés, porque ahí sí puedes empezar a tener respuestas fisiológicas, cortisol sobre todo, que tampoco parecen ser tan claras, que es muy complejo toda esa gestión. Y sí, bien importante, ya lo comentabas, tener en mente que qué busca nuestro cuerpo, independientemente de lo que nosotros buscamos, mantener un estado de homeostasis, un estado de equilibrio. Entonces, si tú le metes más agua, pues, ¿qué crees? Vas a excretar. Si tú le metes menos agua, pues vas a excretar menos. Si tú metes más de esto, va a haber alguna respuesta compensatoria. Entonces, creo que gran parte de eso, y creo que se notó, al menos a través de un medio digital, fue ese, no sé si decirlo, no estrés, pero tranquilidad en el proceso. Al menos yo sí pude apreciar todo eso, siguiendo a todos en su proceso. Sí, todos estaban muy, muy relajados y el estrés arruina a una persona de un día a otro y me queda muy, muy claro ya por muchos casos que he visto, sí las arruina, güey, y infravaloran mucho la gestión del estrés, el estar bien con su pareja, güey, si tienen pareja, atletas, si tienen pareja, la neta no discutan un día antes porque es lo peor, güey, que les puede pasar a un atleta discutir, otro error muy común, andar paseándose así por la ciudad como si no compitieran al siguiente día. Es como que, oye, relájate y disfrutas hasta después, no contestar el celular, puta, güey, un chingo de cosas que me tocó vivir así como que mándame fotos, no me mandan, todo ese estrés que se empieza a generar, pero es un entendimiento de atleta y coach, o sea, si el atleta también no entiende esa parte, se va a estresar porque se va a estresar, el no llegar a tiempo a las categorías de la verga, güey, o sea, todos esos factores que al final ya no están en tus manos, pero sí en las manos del atleta, a menos que sea por el tráfico, cuestiones así, pero pues me pasó que las últimas horas, oye, ¿dónde viene este güey? Ya se tardó un chorro, la otra no ha llegado y todas esas cuestiones, claro que me estresan a mí y a los atletas supongo que todavía más. Curiosamente, ahorita que lo mencionas, Fe y Dani, la gestión del estrés, y al final de cuentas, justo como dicen, es una variable que no
podría pasarse desapercibida o podría pasarse con como es el día a día, ¿no? Al final de cuentas, muchas veces estamos acostumbrados a vivir con un estrés continuo. Y por ejemplo, regresando a la plática, al podcast que el episodio que grabé con Luz, yo a Luz la veía bien tranquila y ahí sí se entraba en el episodio, ella estaba bien feliz, bien contenta, esperando el día de la competencia. Dije, güey, qué chingón, o sea, al final de cuentas, ¿no? Y creo que eso igual es tener justo esta parte de soltar cosas que pues no puedes controlar. Creo que eso es muy, muy importante y creo que igual es parte del mindset de la gran mayoría de culturistas, tanto que llevas, Fer, y que están como que tratando de buscar un enfoque más sostenible, ¿no? Como de llegar a esa relación buena con el coach. Y qué chingón también ver esa parte de decir, oye, pues mira, yo con el atleta soy sincero, le platico todo el plan y al final de cuentas creo que eso igual regresando a lo que tocaban, si el atleta, yo creo e infiero que si te ves seguro de lo que estás haciendo, lo que le estás diciendo, lo que le estás mandando, lo que va a pasar y empieza a pasar de alguna otra forma lo que le estabas pronosticando que iba a pasar, pues le transmite seguridad. El atleta dice, ok, al 100%, me voy con él, sigo con lo que me va diciendo e igual creo que trabajar en eso, más que en solo hacer como que le envío pues de los planes y lo demás, tal vez ya más que se acerca a la competencia, supongo, Fer, que tú igual trabajas mucho más de cerca con los atletas, ¿no? Supongo que ya estás casi contacto con ellos en distintos medios, aparte de nada más como que tal vez ciertas fechas o lo demás, ¿no? Sí, de hecho, justo antes de entrar a la Peak Week, hice como un archivo de qué ocupas para Peak Week, hasta pinche cepillo de dientes puse, güey, casi creo, de no olvides tus ligas, no olvides chanclas, no olvides ropa cómoda. Se les olvidó todo, güey, pero al menos lo hice. Eso es lo que no se dan cuenta. Les puse en la Peak Week, se ocupan fotos así, asá, su báscula, no la olviden, todo eso. Y no faltó el que haz de cuenta que lo vio con los ojos cerrados, güey. Pero bueno, al menos yo trato de hacer el intento ese con los atletas y también ser sincero por el otro lado. A una chica le dije, oye, me dijo, oye, voy a llegar a mi 100%. Le digo, son matemáticas tan sencillas como te faltan 3 4 kilos de grasa que perder. Dime si se van a perder en 2 semanas. No vas a llegar a tu 100% y por ende el resultado no va a ser al 100%. También que el atleta vaya entendiendo de qué va un déficit calórico, qué resultados esperas de un déficit calórico, les evita confusiones al último. O sea, si la pérdida de peso va bien, llegas porque llegas, al menos que el estrés te juegue mal. Pero si en la pérdida de peso vas mal, las últimas semanas te faltan 4 kilos, quedan 2 semanas, no vas a llegar a tu 100% por pura matemática. Esa es la parte que, ¿cómo decirlo? Lo veo mucho pues en nutrición, tal cual. Hablamos al cansancio de, oye, ¿cuál es la mejor dieta para perder grasa? Nada, pues que la que tenga déficit. Pero siento que muchas veces no comprendemos lo que eso implica. Un déficit no es agradable. Es realmente algo que tienes que hacer porque tienes que hacer y porque no es negociable. Y lo que nos enseña el culturismo a nivel competitivo es hasta qué punto se puede llevar y qué implica eso para la persona que está en un déficit. De alguna manera, el culturismo competitivo es como el deporte de la inanición controlada. Quien aguanta más hasta llegar a cierto punto, cierto aspecto, pues básicamente dejar de consumir kilocalorías mientras mantienes tu musculatura. Y lo que ello implica es, y justo eso vas a tener, perdón, para que no se me vaya, vas a tener, quizás por eso también se les puede haber olvidado, porque ya todas tus funciones, incluidas la cognitiva, digamos que pues no están al 100 porque no estás con un 100% de kilocalorías. Si a eso le sumas que desconozco el contexto de los atletas que llevaste, si trabajan, si estudian, todo ese tipo de cuestiones. Pero oye, ¿qué tal que tienes que estar atendiendo un negocio a distancia mientras estás en una Peak Week y tienes que acordarte de llevar todo y que el viaje y que esto y que el hotel y que reservaste cuando no tienes pleno uso de tus facultades? Eso es lo que realmente implica un déficit y eso es lo que muchas veces no alcanzamos a ver y que vemos, por ejemplo, en personas que, ok, comienzan a perder grasa, todo bien, y de repente ya pegó el déficit y de repente ya les pegó la ansiedad, pero su aspecto no parece como que fuera el caso. Realmente el déficit, y a mí me gusta pensarlo como ya lo había compartido con alguna historia, como entrar a pinche casa en llamas, es a lo que vas, no es algo agradable, no es como que quieras ir ahí, pero es ineludible. O sea, lo que acabas de comentar, creo que mucha gente se va a sentir identificada como que aparte de estar en déficit,
trabajo todo el día en un gym, trabajo con gente, lidio con gente y luego ya el culturismo pasa a ser tu día a día, pero cómo no nada más es estar mamado y pararte a competir, como muchas veces lo suelen hacer ver. O sea, tienes que realmente tener gestión de muchas cosas como en cualquier otro deporte y por eso es un deporte. Y algo que no se me olvida que comentaba Luz, que le digo, ¿cómo te sientes? Porque evidentemente, o sea, Luz se definió con 1700 calorías, güey. Yo nunca había visto una chica definirse con más de 200 gramos de carbs, a todas era como que algo menos, pero Luz me decía, aunque estoy comiendo así, ya surjo los efectos negativos de estar en un porcentaje de grasa bajo, olvidándote de cuántas calorías está comiendo. O sea, que las 1700 de Luz por su porcentaje de grasa se sentían como menos. ¿Sí me explico? Entonces mucha gente, me siento mal y no se le ven los abs. No es cierto. No es cierto que estás teniendo adaptaciones negativas o respuestas fisiológicas negativas porque va determinado más por la pérdida de la grasa corporal que por el déficit, porque puedes estar en un déficit de calorías así nada más hablado y otra cosa es que se te note y que tu porcentaje de grasa ya esté bajando. Que la báscula lo indique, porque sí, totalmente. Puede ser muy agresivo 1 o 2 semanas y de repente vas otra vez con algún círculo vicioso entre atracones y demás, sin que realmente se refleje en tu aspecto. Entonces no estaríamos hablando de adaptaciones metabólicas, estamos hablando de cuestiones psicológicas que urge atender. Sí, totalmente. Digo, yo lo veo así como ver a culturistas preparándose, sobre todo que comparten su proceso, es de alguna u otra forma como poder ver realmente hasta dónde puedes estirar la liga en ciertas situaciones. Y creo que justamente eso te hace consciente de muchas cosas, muchos aspectos psicológicos, principalmente que yo creo que el simple hecho de decir estoy en déficit ya psicológicamente pesa en algunos casos. El simple hecho de decir estoy comiendo menos ya te hace sentir hambre, ya te hace sentir Uy, ansiedad. eso es buenísimo, ¿eh? Sí, 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 y creo que eso es algo duro y creo que realmente, digo, pasándola a esta parte que más al deporte, que muchas veces buscamos esta parte de la composición corporal, de tratar de reducir el porcentaje de grasa, madres, a veces es muy duro y creo que es vital atender ese tipo de situaciones cuando tengas, digamos, como que estas sensaciones. Y también importante, también ver si simplemente, pues, ¿sabes qué? Pues nada más no. O sea, el culturismo no es un deporte en el cual me quiera desarrollar o quiera llegar a ese punto, ¿no? Al final de cuentas, o sea, de alguna otra forma igual entender esa parte porque justo igual lo mencionan. Eh, la gran mayoría de competidores pues tienen una vida detrás y tienen muchas cosas que atender y si no puedes lograr una buena organización en gran parte de tu día, de tu vida, en poder balancear muchas cosas, a lo mejor puedas llegar a tarima, puedas llegar a tu porcentaje de grasa, pero tal vez, ya lo hemos comentado antes, ¿no? ¿En base a qué? En base a que a lo mejor perdiste amigos, a lo mejor terminaste con tu novia, perdiste trabajo, entonces creo que igual como que dar toda este background respecto a lo que, por ejemplo, los atletas de FER, el simple hecho de ver que sí llegaron en un porcentaje de grasa muy bajo, pero la gran mayoría, hasta donde yo lo vi, desde la óptica que puedo ver, pues contentos, llegando. Claro que en algunos puntos no dudo que haya sido, vaya, bastante duro en seguir las últimas semanas, pero los puedes ver tranquilos, con esa tranquilidad, sin cometer prácticas que tal vez dirías madres, tanto en cuestión de nutrición y en cuestiones sociales también, ¿no? Entonces creo que ahí esa parte da mucho alivio en realmente hasta dónde se puede estirar la liga y cómo estirarla, ¿no? En ciertas situaciones. En la parte mental, algo que noté de repente en algunas historias de Mar, sobre todo, como que reflexiones que compartía, de lecturas que estaba haciendo, creo que también con Luz, por ahí también de José llegó a ver, Sí. cómo esta parte es vital. Y curiosamente ese poquito, creo que fue el número pasado, o el más actual. El caso es que se revisó un metaanálisis acerca del mindfulness, de la atención plena, meditación de atención plena, pero sobre los efectos en la recuperación del entrenamiento. Y bueno, para no hacer el cuento largo, si bien la evidencia es débil, puede que sí tenga un beneficio, puede que sí sea algo provechoso porque es una práctica gratuita, es algo que no tiene efectos secundarios, pero que sí puede ayudar en todo ese proceso. Y a lo que se refiere mindfulness o atención plena, es por ejemplo, pensemos en la puesta a punto.
o en lo que comentaste, Ángel, que me resonó mucho de estoy en déficit. Ahí está el pensamiento, estoy en déficit. Vas a entrenar, estoy en déficit. Tus cargas van abajo, o estás pensando como, estoy más débil, ¿por qué? Porque estoy en déficit. Güey, llevas una semana en déficit. Tan solo por el periodo de lavado, llamémosle entre dietas, no tendrías que tener ningún efecto adverso sobre tu rendimiento, pero luego sí lo hay. ¿Por qué? Porque te has identificado con esto que apareció de estoy en déficit. Entonces la atención plena es estoy en déficit, pero tú te haces un ladito, ok, mira, ahí está el pensamiento de estoy en déficit. Lo ves, solo lo ves, no lo juzgas, no dices es bueno, es malo, solo es, ahí está. No se va a desaparecer, no es así como que, a veces pensamos eso, que mindfulness o meditar es poner las manitas así, de repente ya nos vamos a iluminar y nuestra vida va a ser hermosa. No, güey, para nada. Ni tampoco es algo religioso, simplemente quiere decir, observa ese pensamiento, ya está. No te asocies inmediatamente con él. Que pienso tiene una aplicación sumamente interesante que de evidencia es débil, por lo que sabemos a la fecha, pero oye, es que es gratis. Y lo que veo en tus atletas, Fer, es que no sé si lo hagan intencionalmente o no, pero cuando comienzan a reflexionar sobre su propio proceso y se separan un poquito de todo ese rollo, es que te puedes decir, les fue fenomenal. Ya, y luego tenemos un grupo en WhatsApp, güey, donde ya hasta me da miedo comentar cosas porque luego parece un tipo Alcohólicos Anónimos, güey, pero de culturistas. Estábamos atacándonos de risa ahí en México de que, oye, el grupo, me dice, no, ya parece Culturistas Anónimos, güey, y todos empiezan a sacar sus trastornos, güey, y yo digo, ¿en dónde me metí? Pero bueno, es un lugar donde a lo mejor el culturista nunca le había escarbado, nunca se había puesto a hablar bien con su gente, no con su gente, con sus atletas, lo que sea, pero a escarbar que hay y te empiezas a dar cuenta de mucho trasfondo que hay detrás de la decisión de ser culturistas, de ser competitivos, de ir a competir y dices, ¿en qué terreno estoy metido? Pero pues ya estoy hasta el fondo, ahora sí que ni cómo salirme, pero creo que esas pláticas continuas, el que vean Gymrats y estos episodios, por ejemplo, José, ahora que estoy viendo sus historias, que está leyendo un libro, es como que, ok, bien, como que algo mejoró de su preparación anterior, los pensamientos de Marlene, y luego me manda a veces WhatsApp de que, oye, ahora sí me está llevando la chingada, ok, qué bueno que me dices para platicar y que no te lleve la chingada por ansiedad, por antojos o por lo que sea. Y pues creo que a muchos les ha servido los podcasts, los Real Talks que por ahí he subido a YouTube, o sea, son de gran ayuda. Me han dicho muchas chicas en especial que escucharlo del culturismo no es un sufrimiento así como tal, les ha ayudado en las últimas etapas de su preparación y empezar a ver de otra forma el culturismo o de la forma en la que se debería de haber visto desde un principio, es algo muy, pues muy positivo para la comunidad, por así decirlo. Esa es la parte que a mí más me llena del culturismo como tal, independientemente si es off-season, si es una preparación, una peak week. En cualquier momento puedes comenzar a aplicar esta reflexión, esta introspección, que, insisto, no sé por qué está esa idea, a lo mejor es cosa mía, un pensamiento con el cual me estoy identificando, pero siento como que se percibe como algo hippie, como algo de, estos güeyes que cagan esas mamadas, o sea, ¿qué les pasa, no? Pero no, o sea, es que simplemente no sé si sea la palabra más acertada, pero disociar todo esto que está llegando, que no es producto nuestro, está llegando todo este material. Cuando ya vienes estresado, o sea, también un off-season, vaya que es duro, porque es donde más estás empujando el progreso, donde estás atascándote de comida, y una preparación, ahora es lo opuesto, ahora tienes menos comida, pero tus obligaciones siguen y casi siempre pasa, ley de Murphy, que es cuando rompes con tu pareja, que es cuando te hacen ghosting, que es cuando te enteras que la chica con la que salías tenía novio, que pierdes tu trabajo, empiezan a pasar un montón de esas cosas y tú en déficit, hijo, está jodido, ¿no? Pero eso, tener herramientas de salud mental, de cómo lidiar con situaciones cuando estás en el fuego, hombre, yo sí pienso que es de lo más valioso que podemos aprender del deporte. También ahí veía unas historias de un culturista natural que decía, no sé, o sea, yo no, será que a lo mejor nos hace falta a nosotros mucha más experiencia y escarbarle más con el culturismo natural, pero decía así como que
los culturistas mejorados, por no decirlos de otro nombre, ahorita están sufriendo, bajando su comida y haciendo todo mal, y nosotros como culturistas naturales estamos subiendo la comida y cada vez comiendo más y sintiéndonos mejor y viéndonos mejor. Y es ahí donde ustedes, ¿qué opinan de esa conversación entre natis y no natis? Dale, Ángel. Sí, ok. No, pues yo creo que ahí, madres, o sea, es al final de cuentas, yo lo veo así. Es como, igual lo hemos comentado antes, justo en el podcast, si no me equivoco, Fer fue el que lanzaste el comentario justamente en el cual, pues al final de cuentas, usar sustancias, culturistas mejorados, como lo mencionaste, Fer, al final de cuentas te da ese, yo lo veo así, te da como un colchón, el cual te puede cubrir ciertas situaciones que tal vez no tienes a tu 100%, háblese de alimentación, háblese de entrenamiento, como que te da ese pequeño colchón, yo podría verlo así, te abre un poquito más la carretera para que puedas salirte más, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que pasa lo mismo. Si hay un buen acercamiento por parte del culturismo, es como esto. Me acuerdo que creo que lo dijo Mike Israetel en un podcast que tuvo con Steve Hall, el cual comparaba a alguien que usaba esteroides con alguien en que no, y te decía prácticamente que el que usaba esteroides va en un coche de F1, de Fórmula 1, y el que no usaba iba pues en un coche de menos calibre, ¿no? Por decirlo así, menos rápido, menos veloz. Ambos te van a llevar al mismo lado, ¿ok? Pero estás de acuerdo que manejar un coche de F1 no es como en los juegos, nada más le acelero y vámonos a ver qué pasa, ¿no? Y se va solo. Al final de cuentas necesitas el riesgo que corres al subirte en un coche de F1, aparte de que debes tener ser mejor motrizmente para manejarlo, pues es un desmadre, porque no se trata solo de acelerar y ya. Y el cual el otro yo creo que va mucho en definir hasta dónde quieres llegar y saber también tus capacidades, ¿no? Qué tan bueno eres manejando, qué tan bueno eres manejando, tal cual. Entonces creo que de ahí va más esta parte que al final de cuentas creo que poco a poco como que se va haciendo más holístico, tanto el nati bodybuilding como el no nati, ¿no? Al final de cuentas, digo, ahí tenemos el claro ejemplo del buen Jorge, ¿no? Jorge Trejo, que al final de cuentas lleva muy buenas prácticas, es un IFBB, usa sustancias, es culturista mejorado, pero tiene muy, muy buenas prácticas, ¿no? Al final de cuentas. Pero igual creo que lamentablemente, no sé ustedes, pero yo creo que hoy en día, sobre todo en México, al mencionar culturismo, lo primero que piensas es en esteroides. Lo primerito. O sea, es difícil que alguien te diga como de, no, pues es que la intención es generar la mayor cantidad de masa muscular y lo demás. Entonces creo que eso como que igual es un poquito, pues no sé, no me gusta verlo así, pero pues sí está muy relacionado respecto a eso, ¿no? Y al final de cuentas creo que debería haber un buen trabajo en el cual disociar ahora sí el culturismo de esteroides y entender el culturismo como el deporte tal cual, ¿no? Que al final de cuentas tal vez desde nuestra óptica sí lo vemos así, pero para la gran mayoría de personas pues no puede verse de ese lado, ¿no? Entonces, no sé, particularmente digo, ya regresando al punto que mencionabas, Fer, lo veo como yo creo que la gran mayoría de cantidad de culturistas mejorados que usan esteroides difícilmente tienen un abordaje holístico. O lo hablo igual desde mi punto de vista y desde mi ignorancia en cuanto al conocimiento. No es ilógico que sepa absolutamente todos los culturistas, pero yo lo veo así. Híjole, así como observación, pienso que cuando se habla de culturismo mejorado, sin educación previa de nutrición y entrenamiento y todo lo que realmente es el proceso de ganancia de masa muscular y pérdida de grasa, termina siendo como delegar toda la chamba al fármaco, porque como es lo que tiene más impacto a corto plazo de que sus kilos de volada, pues, funciona esta madre, ¿no? Y te haces más fuerte, bla, 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 termina siendo una especie de contracultura que es donde se empieza a ensuciar todo el panorama de que, ok, como tengo esto tan potente, entonces lo demás pues, es secundario. Puedo entrenar, puedo comer algunas prácticas, pero como tengo esto aquí, entonces estoy cubierto, ¿no? Pero pienso va más por el lado psicológico, porque cuando no lo tienes, ¿qué pasa con los natis? Si te fijas, ¿cuál es la tendencia de los natis? Por ejemplo, en Ecovas, que no me ha contestado el correo, esperemos me conteste algún día en Ecovas. ¿Cuál es el perfil? Son vatos que están estudiando maestrías, que están con doctorados, que están haciendo investigación, que aplican todo eso a su propio entrenamiento, que hacen publicaciones de revisión científica. Si te fijas, el
perfil de culturistas natis va más por lo nerdo. Los mejorados, no que no lo sean, pero no se van tanto por esa línea. ¿Por qué? Pienso yo, y es mera observación, no tengo cómo comprobar esto, que es porque al no tener esa herramienta tan poderosa, tienes que optimizar las que sí tienes a tope. Y eso no, los natis pues, se han dado cuenta que, ok, existen adaptaciones. ¿Cómo las puedes apaciguar un poquito? Pues puedes hacer refits, puedes hacer diet breaks, pero eso ¿qué implica? Algo que también se han dado cuenta los natis, necesitas preparaciones más largas. ¿Y qué necesitas en una peak week? Necesitas moverle agua, sodio. Oye, estas prácticas, pues resulta que hay ciertos fármacos que retienen líquidos y sí, es bastante contundente esa retención, pero cuando no están en la ecuación, es necesario todo eso. ¿Qué pasa con el contenido intra, extra? Realmente empiezas a indagar menos cuando tienes menos opciones. Es algo así como, no sé si recuerdas por ahí, Ángel, cuando tuvimos nuestra conversación, por ejemplo, en una guitarra eléctrica, que solo tienes una pastilla, que es lo que Sí. agarra las vibraciones de las cuerdas y las convierte en una señal eléctrica. Muchas tienen 2, 3, tienes más opciones, puedes estarle moviendo ahí, pero cuando solo tienes una, la maximizas, como que le rascas a tope. Y pienso que es de donde vienen, por ejemplo, ese conocimiento que se ha adquirido a través de los natis. Oye, es que pues no tengo esa herramienta tan potente, no tengo un coche de Fórmula 1, tengo un Honda Civic, pero ¿cómo puedo mejorar mi Honda Civic? ¿Qué le puedo poner? ¿Qué le debo de quitar? ¿Cómo debo conducir ese Honda Civic para llevarlo a un rendimiento a tope? Sí, yo creo firmemente que el culturista mejorado infravalora, pero mucho, mucho, mucho las demás variables, porque, por ejemplo, vi el absoluto del clásico Mister México y te puedo contar con los dedos de la mano quién traía el culo rayado. O sea, entonces, ¿a qué le están dando más peso? En teoría, si el fármaco es lo clave, ¿por qué no todos llegan con rayas en el culo si son absolutos que llevan más de 15 años entrenando? Entonces, ¿qué está pasando? A lo mejor que la trembolona, que el matrón, que el propionato te va a definir, pero a lo mejor ni estás perdiendo el peso deseado, aunque seas un absoluto a la semana, y a lo mejor la pérdida de grasa ni se está viendo maximizada, todo por no fijarte en una variable tan básica como el peso, aunque seas mejorado, y aunque el peso fluctúe, peso que no baje, que no se aprecie tan siquiera en los glúteos, ¿a qué le estás dando más peso? Esa es como que la cuestión que vi, porque no todos traen el culo rayado y evidentemente todos usan farmacología. ¿Por qué no habría de llegar con el culo rayado alguien que está usando farmacología? Pues que el déficit no viene de una sustancia, el déficit viene o de mantener la actividad alta, o de no fallar con tu cardio, o de mantener el consumo de alimentos por debajo de, o por gestionar bien el estrés, o por un buen manejo de la retención hídrica por parte de esteroides. Entonces ahí está el pedo. Sí, creo que ahí totalmente, ¿no? Y justo eso que mencionas, Fer, ver igual toda esta parte del culturismo nati, justo de inicio, pues ver, justo ahorita que mencionas, Dan, igual, digo, sí está ahí presente, pero tal cual no había hecho la observación directa y tienes razón, sí, la gran mayoría de personas, pues que ganan, están en el top nati o que promulgan con el culturismo nati, como que sí tienen un cierto perfil específico por lo regular, ¿no? Hay como que esa tendencia. Y al final de cuentas, creo que eso igual pasa y ayuda a poder explotar variables tan cabronas como justo ahorita mencionas eso, Fer, porque tú de alguna otra manera igual tienes esta óptica en el cual volteas a ver el culturismo nati y dices, madres, ¿cómo esos cabrones llegan tan madres secos? O sea, ¿cómo llegan tan rayados, sobre todo justo lo que mencionas, rayados del culo a más no poder? Y decir, si estás mejorado, tienes que de alguna u otra forma, pues poder exponenciar eso sin ningún problema, ¿no? Y tal vez al no verlo, pues como que justo tal vez no estuviste codo a codo, no estuviste siguiendo al atleta en cómo se prepara y lo demás, pero el simple hecho como de ver ciertas cosillas como que te pueden dar indicios de decir, ok, pues entonces al final de cuentas, por ejemplo, digo, yo tampoco he ido a una competencia de culturismo natural, pero me imagino que pues el nivel es sumamente alto, ¿no? Al final de cuentas, ver a personas que el mayor, por decirlo así, atractivo que se les puede ver principalmente, pues es que llegan sequísimos, con gran cantidad, con la cantidad de masa muscular que en ese momento tal vez no se compara con la de alguien que usa esteroides, pero definitivamente
su mayor atractivo es llegar súper secos. Y ahí es el famoso que siempre estabas mencionando, ¿no? Con el culo pues bien rayado, ¿no? Solo ve a Alberto Núñez si están siguiendo su preparación. Claro que sí. El tipo ya se ve asqueroso, pero él mismo dice, no, esto para el nivel competitivo, natural, a nivel internacional, está corto. Pero bien pudieras ver a alguien que compite IFBB, no por tirar tierra en absoluto, pero en México, y pues no, o sea, este tipo Alberto Núñez ya sobrepasó la pérdida de grasa. Entonces, si no está utilizando sustancias, ¿por qué pasa eso? Cuando debería efectivamente ser caso opuesto, alguien que no tiene esa pequeña ventaja, porque entonces se ve más rayado aún estando lejos de una competencia. Entonces, la clave no está ahí, que no podemos tapar el sol con un dedo y no es como que, sí, pues es una pequeña ayuda, güey. Claro que no, es una ayuda enorme, es como que pasar te digo, de tu Honda Civic a tu Fórmula 1, pero aún así, pues, ¿qué pasa con las ruedas de tu Fórmula 1? ¿Qué pasa con la gasolina que le echas? Son muchas más variables. Totalmente, pues terminamos hablando de Pickwick Y de y Fórmula de 1. definición y de todo esto. Y queríamos hablar de metas, pero creo que ya lo dejaremos para otro. Fue definitivamente un gran episodio. Creo que ahí con el tema que mencionaste, Fer, cuando empezaste pues, a hablar de Pick Weeks y Mr. México, pues definitivamente ahí nos fuimos, ahí nos echamos gran parte, por decir casi todo el episodio. Sí, Teníamos que, sí. siendo sinceros. Ok. Sí, sí, pues definitivamente. Entonces, pues carnales, nada, la verdad, como siempre, pues un gustazo tenerlos aquí. Realmente me pone muy feliz tener este espacio, güey, que ya hemos creado. Ya con este serían 37 horas que hay en el canal de nosotros hablando. Es una completa locura, güey. Entonces, nada, muchísimas gracias. Como siempre, un gustazo. Fer, igual, qué chingón. Ahí me estuve reventando tus historias, las de tus atletas igual. Los demás, la neta, qué pinche gusto ver ese tipo de cosas, que las compartes, prácticas, lo demás, realmente, pues nada, qué chingón, canal, qué chingón que estés yéndote por ese lado. Y Gracias. pues bueno, antes de acabar, carnales, pues ya saben, recomendaciones de esta semana, ¿qué tenemos musicalmente para que nos deleiten? Por favor, a ver, ¿quién gusta iniciar con la recomendación de esta semanilla? Yo Viejitas voy pero con... bonitas. A ver, dale, Ahí dale. les va. 100 años, 100 años. La original de Pedro Infante, si no me equivoco, pero la versioncita está de Pepe Aguilar, está rica, Ok, está sabrosa. Disfrútenla. perfectísimo. Y Fer, ¿qué tenemos para esta semana? Yo voy a recomendar esta canción que se llama... Bueno, es un poco romántica. Se llama En Vida. Bueno, no romántica, En Vida de Banda Los Sebastianes. Está chida. Muy buena, güey, muy buena, sí lo vi, está chingona. Perfecto, pues nada, canales, yo en esta ocasión, la verdad es que durante estas últimas semanas, yo creo que es consecuencia grande de muchas de las recomendaciones de Fer. Me he puesto bastante bélico durante estas últimas semanas. Entonces, les voy a recomendar una canción que ya tiene bastante tiempo que no la escuchaba, que se llama El de la Gorra 27, de Lenin Ramírez. Entonces ahí, aviéntensela, se escucha muy chingona, la neta, está muy cabrona la rola. Te faltó pues tu gorra de gallo, güey. ¿Qué pasó ahí? Sí, güey, ya voy a comprarme una de esas. Nada, Chinga. man. Todo un alucín, chinga, si no como. Super Soy, el alucín de los que escuchan voces en su cabeza. Hay un meme de ese, güey. Está como el meme, güey, que traes la gorra de gallo y es un halago y traes otra madre y es un insulto. Esa que sea la gorra oficial, Jim Rats, güey. Pinche gallito y Sí, güey, estaría chido, la neta sí. Un ratón, un ratón. un ratón. Un ratón, güey. Órale, estaría chido, ¿eh? Pero pues bueno, carnales, como siempre, un gustazo. Nada, toda la gente que nos escuchó, nos vio en YouTube, nos escuchó en Spotify. Muchísimas gracias por todo su apoyo, realmente lo agradecemos bastante. Muchas gracias igual por el apoyo que tuvo el último episodio que grabamos con Jorge y con Chris, que ya está cerca de llegar a las 1000 visitas. Entonces, pues nada, una completa locura. Muchísimas gracias. Como siempre, redes sociales de Dani, Fer y mías en la descripción. Nada, antes de igual de irnos, Fer, si no me equivoco, estás empezando a subir series de videos en YouTube. ¿Cómo está ese show? A ver, cuéntanos rapidillo antes de cerrar. Sí, váyanse al canal de Health Builder. Estoy subiendo videos, pues 2 videos por semana, uno por semana. Ando muy constante en
en ese rollo. Entonces, el video del Mr. México tuvo en un día 2,000 visitas y yo, a la verga, qué pedo. Sí lo vi, Entonces, dije, pues era uno, esperemos así sean los demás, pero bueno, dense para allá. Perfecto, como siempre el canal de Fer, pues ya saben, ahí está en la página principal. Dani, ¿tú qué nos vas a estar subiendo durante esta semanita, estos meses, carnales? ¿Qué proyectos La tienes? charla que teníamos con Lauren Conlin, ella hizo un pequeño break de redes sociales, entonces bueno, hay que respetar su espacio y la vamos a hacer el próximo martes, que igual sería algo interesante. Te voy a preguntar de qué es ese rollo de por qué hacer un break, de meditación, todo ese rollo. Se me hace muy cool hablar con ella porque aparte de ser investigadora, pues es Bikini IFBB Pro. Nada más reiterando que pues no están peleadas una cosa con otra, no por ser Jim Ratz quiere decir que vamos a ignorar toda esa parte o que nos vamos a ir solo por esta parte y descuidar el entrenamiento y todas estas variables, nada de eso. Pues totalmente, pues ahí lo tienen. Igual aquí en el canal, ya saben, todos los miércoles vamos a estar subiendo una plática con distintas personas del medio. Ahí se vendrán más pláticas cada miércoles, no se las pierdan. 5 de la tarde se estrena episodio en el canal. Entonces, pues bueno, aquí la dejamos. Muchísimas gracias, carnales. Que pasen un muy chingón día y los demás, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Gracias a todos que nos escuchan. Bye, bye. Gracias.